Bienvenidos a Vistazo a lo Desconocido. ¿Estás listo para las historias que hoy tengo preparado para ti? Adéntrate y da un vistazo a lo desconocido. Comencemos. En mayo de 1973, 8 buceadores estaban explorando un sumidero en Australia conocido como El Pozo cuando algo salió horriblemente mal. La distribución de la población en el estado de Australia del Sur es realmente rara. La ciudad más grande es la ciudad de Adelaida, poco más de 1 millón de personas. Pero la ciudad más grande es Mount Gambier, en solo 33,000. Esto hace que la segunda ciudad más grande en todo el estado, más 40 veces menor que la ciudad más grande. Así que la distribución de la población en el estado de Australia del Sur es realmente extraña. Pero la próxima ciudad más grande es Mount Gambier, en solo 33,000. Esto hace que la segunda ciudad más grande en todo el estado más 40 veces más pequeña que la siguiente. De hecho, la población de Adelaida es más grande que el resto de las ciudades en el estado combinado, lo que es un poco raro de pensar. Y aunque Mount Gambier es técnicamente la segunda ciudad más grande en el estado, es realmente una ciudad pequeña. A pesar de su tamaño, sin embargo, se considera que la ciudad es el asentamiento más importante en la región de la llamada Costa de Piedra Caliza. Se encuentra justo en la frontera de Australia del Sur y Victoria, a pocos kilómetros al norte de la costa sur. También sucede que se han construido en las laderas de un volcán literal, que también se llama Monte Gambier. También resulta que se han construido en las laderas de un volcán literal, que también se llama Monte Gambier. Tanto la ciudad y la zona circundante son famosos por algunas de estas características volcánicas, como la topografía de piedra caliza, lagos azules cristalinos, cuevas y pozos. En las afueras de la ciudad hay un montón de campos agrícolas, y estos se extienden hasta las costas al sur. Uno de estos es solo una pequeña zona de 5 acres entre el Monte Gambier y el océano, propiedad de algunos productores lácteos conocidos como Thompson's Paddock. En 1938, un agricultor estaba en el campo en Thompson's Paddock, en un pedazo de equipo que fue tirado por sus caballos, cuando de repente uno de sus caballos tropezó sobre algo en la hierba. En 1938, un granjero estaba en el campo en el paddock de Thompson, en un pedazo de equipo que fue tirado por sus caballos, cuando de repente uno de sus caballos tropezó con algo en la hierba. El granjero pensó que eso era raro, así que detuvo sus caballos, se bajó de la pieza de equipo y caminó hacia donde el caballo tropezó. Lo que encontró fue un agujero en el suelo, pero un pie a través del cual nunca había notado antes. Se puso de rodillas para echar un vistazo al agujero, y para su sorpresa el agujero extendido por lo que parecía estar al menos 20 pies abajo, y luego, en el fondo, podía ver agua. Esto por sí solo es algo increíble y espeluznante, pero esto fue solo el principio. Se puso de rodillas para echar un vistazo al agujero, y para su sorpresa el agujero se extendió por lo que parecía estar al menos 20 pies abajo, y luego en el fondo podía ver el agua. Esto por sí solo es algo increíble y espeluznante, pero esto era solo el principio. No está claro cuánto tiempo el agricultor había tenido este campo, o por qué no había notado el agujero en el suelo antes, y nadie está realmente seguro de si el caballo había causado el colapso del suelo, o si el agujero siempre había estado allí, y el agricultor simplemente no se había dado cuenta. De cualquier manera, que conduce a la siguiente pregunta. Si el caballo había causado que el agujero se abriera, ¿no significa eso que podría colapsar aún más y que el área alrededor del agujero estaba ahora en riesgo de colapsar? Para empeorar las cosas, podía ver desde la superficie que la abertura estrecha se extendió a partir de tal vez 2 o 3 pies, pero después de que los lados no eran visibles. Para empeorar las cosas, podía ver desde la superficie que la abertura estrecha se extendía de tal vez 2 o 3 pies, pero después de que los lados no eran visibles. Parecía que se ensanchaba como un embudo boca abajo. En el peor de los casos, alguien había estado caminando por el campo y accidentalmente se metió en la abertura. Habría caído 20 pies al agua abajo, y luego debido a la forma de la sección superior, que no hubieran tenido forma de volver a salir. Todo lo que han podido hacer es pisar el agua y gritar sin ayuda. Esto era obviamente un poco alarmante para su agricultor también, porque después del descubrimiento de esta abertura, decidió tratar de llenar el hoyo con rocas. Así que, sobre el siguiente poco,
mientras él comenzó a traer piedras del tamaño de pelota de fútbol a la abertura y comenzó a tirarlas en el agua abajo. Esto era obviamente un poco alarmante para su agricultor también, porque después del descubrimiento de esta apertura, él decidió tratar de llenar el hoyo con rocas. Así que durante el siguiente poco, mientras él comenzó a traer piedras de tamaño bola de fútbol a la apertura, y simplemente comenzó a tirarlos en el agua abajo. Una por una, las rocas harían un gran chapoteo, y luego desaparecer en el agua oscura que nunca se verá de nuevo. Llegaron a la primera docena de rocas, y simplemente siguieron desapareciendo. Luego se arrojaron varias docenas en el agua. Las docenas se convirtieron en 100, luego cientos, y todavía no había rastro de las rocas abajo. Pero la vez que finalmente se dieron por vencidos, probablemente habían arrojado miles de rocas en la abertura extraña, y todavía no se podía ver una sola roca en el agua. Era como el agujero era sin fondo. Al final, el primero solo tenía que ser cauteloso de la apertura y esperar que no se derrumbara más. Pero la vez que finalmente se dieron por vencidos, probablemente habían arrojado miles de rocas en la extraña abertura, y todavía no se podía ver una sola roca en el agua. Era como si el agujero fuera sin fondo. Al final, el primero solo tenía que ser cauteloso de la abertura y la esperanza de que no se derrumbara más. Como podría imaginarse, nueva propagación de esta extraña ocurrencia y pronto bastante gente venía a explorar el agujero. Eventualmente, se determinó que era un sumidero de piedra caliza, donde lentamente el agua había disuelto las rocas abajo, que llevaban a esta gran abertura solo unos pocos pies debajo de la superficie. Eventualmente, este agujero ancho del pie se amplió para ser cerca de 3 pies o 1 metro, que podría ser explorada más fácilmente. Entonces, a mediados de los 60, un buceador fue bajado en la apertura de la cueva por primera vez. Finalmente, este agujero ancho de pie fue ensanchado para ser cerca de 3 pies o 1 metro, que podría ser explorada más fácilmente. Entonces, a mediados de los años 60, un buceador fue bajado en la abertura de la cueva por primera vez. Desde la superficie fue bajado 23 pies o 7 metros antes de finalmente tocar abajo, en la superficie del agua, y lo que vio fue que en realidad era más como un pequeño lago. Justo debajo de la entrada era estrecho. Pero para el momento en que usted está en la superficie del agua, la habitación ya es 56 pies o 17 metros de ancho. Además de que en un día soleado alrededor del mediodía, la luz del sol brilla directamente a través de la abertura y crea un rayo de luz azul zafiro que ilumina la habitación y el agua. A partir de entonces en la cueva se le dio el nombre del pozo debido a este pozo de luz. A partir de entonces la cueva recibió el nombre de pozo debido a este pozo de luz. Desde la superficie del agua, el buceador comenzó a bucear hacia abajo, en la cueva, y encontró que simplemente continuaba ensanchando lo más profundo que se iba. En esta primera exploración bajó a unos 69 pies o 21 metros antes de terminar la inmersión y decidió volver a subir. Pero la parte más loca era que desde donde se había detenido podía ver todas las rocas que habían sido arrojadas a la cueva años antes. Todas ese ciento de rocas parecían un pequeño anhelo hacia abajo en el fondo de esta habitación masiva, y todavía estaban a 50 pies de donde se había detenido. La cueva fue posteriormente mapeada para tener una cámara masiva donde las rocas estaban ubicadas, y luego 2 brazos increíblemente profundos descendentes que se extienden en direcciones casi opuestas. La cueva fue posteriormente mapeada para tener una cámara masiva donde se encontraban las rocas, y luego 2 brazos increíblemente profundos descendentes que se extienden en direcciones casi opuestas. La cámara principal es de 460 pies de largo y 260 pies de ancho, ya que es más ancha, y la parte superior de la campana de roca es 118 pies o 36 metros debajo de la superficie. Luego, desde la cámara principal, hay un túnel que se extiende hacia el noroeste hasta una profundidad de 260 pies u 80 metros. Y luego, en el lado opuesto, de que hay otro túnel que se extiende hasta 407 pies o 124 metros de profundidad. Se piensa que estos túneles podrían estirarse hasta las orillas del sur como parte del sistema de drenaje de agua dulce intrincado que fluye a través de las montañas en la zona. También hay varios acantilados, voladizos y restricciones en cada uno de estos corredores que hacen que algunas características interesantes en el camino hacia abajo. Se cree que estos túneles
podrían extenderse hasta las orillas del sur, como parte del intrincado sistema de drenaje de agua dulce que fluye a través de las montañas de la zona. También hay varios acantilados, salientes y restricciones en cada uno de estos corredores que hacen que algunas características interesantes en el camino hacia abajo. Estas características, junto con el agua cristalina y el tamaño puro para explorar, la hacen una cueva o arroyo. Es importante destacar que un mapa realmente preciso no se hizo hasta todo el camino en 1984, pero ya por una década antes, en 1973, 8.000 inmersiones ya habían tenido lugar dentro del pozo. Durante todas esas inmersiones, la profundidad completa de la cueva no se conocía y no se había hecho un mapa completo. Para todos los propósitos se consideró que era sin fondo. Durante todas esas inmersiones no se conocía toda la profundidad de la cueva y no se había hecho un mapa completo. Para todos los propósitos se consideraba que era sin fondo. La novedad del buceo en cuevas y las limitaciones del equipo entonces disponible significaba que las cuevas debían ir al borde de la zona cartográfica y luego mirar fijamente hacia el abismo, preguntándose cuán profunda era la cueva. En mayo de 1973, un equipo de 9 buzos planeó hacer lo que pensaban que podría ser una inmersión récord en el pozo. El día 26 todos llegaron al Monte Ranvier y establecieron tiendas de campaña en un campamento cerca del famoso lago Cráter Azul. Su objetivo era alcanzar el borde del llamado perímetro a 250 pies de profundidad. Este es esencialmente el borde de donde la luz de arriba se filtra a través. Cualquier profundidad en el ángulo del techo oscurece la luz y desde entonces en el agua es casi negro. Cada vez más profundo en el ángulo del techo oscurece la luz y desde entonces en el agua es casi completamente negro. Esto también pasa a ser justo alrededor de un área conocida como la caída. Es un punto en la cueva donde el fondo ya no es visible desde el borde de arriba. Eso es lo que le dio al eje esta reputación de estar sin fondo, porque de pie en la cornisa no se puede ver nada abajo, pero se extiende claramente mucho más lejos. Todos los 9 de los buzos planearon hacer este intento eran instructores de buceo, pero debido a que esta era una empresa bastante ambiciosa, que planeaban hacer una inmersión práctica y establecer algunos equipos antes de su verdadero intento. Así que el día siguiente, en el 27, llegaron a la granja en Thompson's Paddock, firmaron el libro de invitados y luego condujeron en el campo de césped donde se encuentra la entrada. Estacionaron junto a la apertura y luego montar el famoso trípode, un sistema de polipasto que muchos de ustedes probablemente estarán familiarizados con. Así que al día siguiente, el 27, llegaron a la casa de campo en el paddock de Thompson, firmaron el libro de invitados y luego condujeron al campo de hierba donde se encuentra la entrada. Estacionaron junto a la abertura y luego instalaron el famoso trípode, un sistema de polipasto que muchos de ustedes probablemente estarán familiarizados con. Este polipasto se utiliza para bajar a los buzos en el agua, abajo. E increíblemente, a pesar de haber sido ensanchado, el agujero es todavía demasiado estrecho para que los buzos sean bajados usando su equipo. Tiene que ser bajado por separado. En el camino también se establece una escalera de alambre para que los buzos suban a su salida. Una vez que todos estaban en el agua, se sorprendieron al ver cuán grande era la habitación ya en la superficie. A continuación se establecieron algo conocido como una línea de tiro, que es lo que estaban allí para hacer ese día. Esta era una línea de la superficie que fue ponderada y condujo directamente a la pila de roca. Esto haría su descenso más suave para el intento récord y darles más tiempo para llegar al borde. En el día de la práctica, lo más profundo que fueron era de unos 200 pies, que estaba justo alrededor del perímetro de la pila de roca y bien dentro de la luz de la apertura. Mientras que estaban allí abajo, aunque podían ver el famoso borde de la distancia que era su objetivo. En el fondo de la cueva extendió un caballo al lago y luego desapareció. Después de terminar esta práctica de buceo y obtener una sensación para la cueva, volvieron al Monte Ranvier para reemplazar algunas de las baterías y las luces y rellenar todos sus cilindros de aire. Después, al día siguiente, al mediodía, volvieron a la inauguración, se adecuaron y bajaron de nuevo. Una de las buceadoras, que se llamaba Joan, decidió no bucear ese día, por lo que solo serían 8 en lugar de 9.
Decidió quedarse y ayudar con los suministros y hacer comida para el resto de ellos. Así que los buceadores que entrarían en la cueva ese día serían Robert, John, Peter, Gordon, Larry y luego 3 hermanos, Grant, Stephen y Christine. Los otros se sumergieron de nuevo en el montón de rocas a 130 pies y luego continuaron hacia el túnel donde se encontraba la cornisa. A unos 180 pies Robert comenzó a sentir realmente los efectos del nitrógeno o la chasis. Esto es cuando el nitrógeno del gas, los diarios, se disuelve en la sangre y crea una especie de sensación de deterioro casi borracho. Esto es cuando el nitrógeno del gas, los diarios, respirado, se disuelve en la sangre y crea una especie de sensación de deterioro casi borracho. Esto fue un poco antes de lo que normalmente sentía, pero ya era lo suficientemente significativo como para saber que necesitaba volver a subir un poco para disipar la sensación. Ahora es tal vez un buen momento para mencionar que porque el buceo y el buceo en cuevas eran tan nuevos en el momento en que los protocolos utilizados no se habían establecido realmente como lo son hoy. Había un montón de aficionados que participaban en ella que realmente no deberían haber sido. Como por ejemplo, estos buzos, aunque eran instructores, solo tenían experiencia en aguas abiertas, en aguas perfectamente claras. Lo segundo es que no había requisito para ser certificado cueva. Cualquiera podría simplemente tipo de buceo, donde quisieran con una supervisión mínima. Como por ejemplo, estos buzos, aunque eran instructores, solo tenían experiencia en aguas abiertas, en aguas claras y brillantes. La segunda cosa es que no había ningún requisito para ser certificado cueva. Pero lo último y más alarmante era que los protocolos de seguridad eran muy diferentes de lo que son hoy en día. Este grupo de buzos planeaba hacer una inmersión a una profundidad de 250 pies en el aire regular. Si usted está familiarizado con el buceo, usted sabe lo loco que es esto. Hoy, la profundidad máxima recomendada para utilizar el aire regular es solo 130 pies. Más allá de eso, nitroso y narcosis comienza a entrar y puede afectar su juicio y la función motora. Alrededor de 185 pies, el aire en realidad se vuelve tóxico y puede causar convulsiones convulsivas en algunos casos. Si usted tuviera una convulsión a profundidad, su boquilla simplemente se cae y luego se ahoga. A unos 185 pies, el aire en realidad se vuelve tóxico y puede causar convulsiones convulsivas en algunos casos. Si tuvieras una convulsión en profundidad, tu boquilla simplemente se cae y luego te ahogas. Así que, teniendo todo eso en cuenta, ahora había 8 buzos en el agua, en el aire regular, ya a 180 pies. Robert señaló a los otros que se dirigía de nuevo a la pila de roca y le indicaron que iban a seguir. Luego nadaba alrededor de la pila de roca, rodeándola y comprobando la zona en busca de huesos de animales que podrían haberse hundido hasta el fondo. Unos 8 minutos más tarde, vio la antorcha de Glenn que venía hacia él. Para entonces, Robert estaba cerca de estar fuera del aire, y también estaba Glenn, que había estado observando sus medidores. Los dos de ellos se encontraron unos con otros y aparecieron alrededor de la misma hora. Los dos se encontraron unos con otros y luego salieron a la superficie en torno a la misma hora. Bueno, Larry salió a la superficie alrededor de la misma hora. Y luego 30 segundos más tarde, Peter salió a la superficie y esencialmente no tenía aire a la izquierda. También dijo que no había visto a ninguno de los otros buzos. De repente, todo el estómago de todo el mundo cayó cuando su realización se puso especialmente Glenn y su hermano y hermana estaban todavía abajo en el agua, con al lado de ningún aire a la izquierda. Unos minutos antes, el grupo que había continuado sin Robert nadando y tomando fotos hasta que llegaron a unos 200 pies. Glenn y los otros estaban nadando a lo largo de una cornisa a lo largo de la parte inferior, y vio a su hermana a solo unos metros de distancia de él. Todo era normal. La luz de arriba todavía era brillante, y alrededor de 5 minutos en total había pasado desde que comenzaron su buceo. Alrededor de este tiempo, Glenn se sentía un poco aturdido de la narcosis y decidió que había ido lo suficientemente bien. Todo era normal, la luz de arriba era todavía brillante y había pasado unos 5 minutos en total desde que comenzaron su inmersión. Alrededor de este tiempo, Glenn se sentía un poco aturdido por la narcosis y decidió que él había ido lo suficientemente lejos también.
Revisó sus medidores y vio que estaba bajando de aire, y sabía que, ya que todos tenían la misma cantidad de aire, ellos también se estaban quedando bajos. Para estar en el lado seguro, decidió volver hacia arriba, pero antes de que lo hiciera, quería decirle a su hermana Christine que le dijera que probablemente ella también se levantara. Él fue a golpearla en el hombro, pero antes de que lo hiciera, ella comenzó a patear sus aletas lejos de él y luego fuera de su alcance. No queriendo pasar más tiempo allí abajo, pensó que probablemente todos seguirían adelante no demasiado tiempo después de él, de todos modos, así que él acaba de empezar por la superficie. No queriendo pasar más tiempo allí abajo, pensó que probablemente todos seguirían adelante no mucho tiempo después de él de todos modos, así que acaba de empezar a salir a la superficie. Luego se reunió con Robert y los dos de ellos salieron juntos. Alrededor de este tiempo es cuando todo el infierno se soltó en la cueva, y una combinación de factores llevó a que este fuera quizás el incidente más mortífero de buceo cueva en la historia. Justo antes de Glenn comenzó a dirigirse hacia arriba, Peter también se sentía bastante deteriorado por la narcosis y quería comprobar el medidor de profundidad de Glenn. Nadó hacia él, pero Glenn comenzó a dirigirse hacia arriba, antes de que Peter pudiera leerlo. Peter se sentó allí por un momento, escaneando el agua clara en la parte inferior, y luego notó a otros dos buzos moviéndose hacia la salida. Peter se sentó allí por un momento, escaneando el agua clara en el fondo, y luego notó a otros dos buzos moviéndose hacia la salida. Verificó cuánto aire había dejado, y fue entonces cuando se dio cuenta de que el tiempo había terminado. Luego se volvió hacia donde pensó que la salida era, y se dio cuenta de que la cueva había ido casi completamente oscuro, y que no tenía idea de la manera en que la salida era. Ese día, poco después de que el grupo entrara en la cueva, las nubes se movían hacia la zona, y limitaban severamente la cantidad de luz que brillaba a través de la abertura. Peter comenzó a nadar alrededor, buscando la salida, pero en pocos momentos la zona se había sedimentado, y los buzos estaban dispersos por todo el lugar. 3 de estos buzos habían sido agrupados cerca de la sección más profunda y cualquiera de la mágica explorada. En orden, Christine estaba delante, Gordon estaba a continuación y luego Larry estaba detrás. Larry y Gordon comprobaron sus medidores y se dieron cuenta de que eran peligrosamente bajos en el aire. Larry y Gordon revisaron sus medidores y se dieron cuenta de que eran peligrosamente bajos en el aire. Indicaron que era hora de dirigirse hacia arriba y luego en pánico comenzaron a nadar casi directamente hacia arriba, en lugar de diagonal, con el techo. En estas cuevas de piedra caliza, a veces pedazos de roca se escinden y crean depresiones en forma de cúpula en el techo. Se cree que los gases expulsados de los buzos habían recogido uno de estos bolsillos y creado un mero efecto similar en el techo, similar a lo que la superficie sabía que la entrada habría parecido. En su estado deteriorado, sus linternas rebotaron de la mancha y en su pánico pensaron que estaban nadando en la dirección correcta. Entonces habrían nadado directamente hacia arriba y chocado con el techo justo encima de ellos, cuando Christine comenzó a agitar frenéticamente sus linternas alrededor, aterrorizados, buscando la salida. Cuando Christine comenzó a agitar frenéticamente sus linternas alrededor, aterrorizado, buscando la salida. En ese momento, la luz de Larry salió, se alejó del techo por un momento y milagrosamente volvió a encenderse, y porque se había desplazado hacia abajo, se las arregló para ver a otro buceador en la distancia. Nadó hacia el buceador y entonces el ángulo fue suficiente para que viera la verdadera entrada más adelante. Atornillado hacia la entrada y salió a la superficie justo cuando Glenn y Robert lo hicieron. Peter también había logrado encontrar su camino fuera del limo y salió a la superficie justo después de Larry. Al ver que 4 personas seguían desaparecidas, incluyendo a su hermano y hermana, Glenn inmediatamente tomó un tanque de repuesto y volvió a bajar para tratar de encontrarlos. Llegó al borde del acantilado a 225 pies y encontró la linterna y la cámara de su hermano descansando en el fondo. Al ver que 4 personas seguían desaparecidas, incluyendo a su hermano y su hermana, Glenn inmediatamente tomó un tanque de repuesto y volvió a bajar para tratar de encontrarlos. Él llegó al borde del acantilado a 225 pies y encontró la linterna y la cámara de su hermano descansando en el fondo. También encontró que más allá estaba completamente sedimentado. La visibilidad era básicamente cero.
pero desesperadamente quería encontrar a sus hermanos. Él pasó por encima de la gota y en el sedimento. Tan pronto como entró en la nube, él ni siquiera podía ver la mano enfrente de su cara y comenzó a tanto entrar en pánico. Inmediatamente nadó hacia atrás y luego al borde del rock pile, y luego simplemente miró lo mejor durante algún tiempo, esperando ver alguna señal de ellos. Eventualmente se vio obligado a volver a la superficie. Pedro bajó después de Glenn, pero también encontró nada. Peter bajó después del regreso de Glenn, pero también no encontró nada. Para entonces había llegado una ambulancia, y todos sabían que no había esperanza de encontrar a nadie vivo. Poco después de eso, la policía llegó y planeó una recuperación del cuerpo al día siguiente. Al día siguiente, buzos de la policía bajaron al pozo y llegaron a 200 pies, pero encontraron que la cueva todavía estaba muy sedimentada. Ellos ya estaban en el límite de sus capacidades y no eran capaces de localizar ninguno de los cuerpos ese día o el día después de una segunda búsqueda. Después de la segunda búsqueda, la policía lo desactivó completamente hasta que pudieron obtener entrenamiento adicional de la Marina, porque la profundidad de la recuperación era innovadora y empujando el borde del entrenamiento que tenían. Esto tomaría por lo menos varios meses para conseguir que su equipo de recuperación se pusiera al día. Después de la segunda búsqueda, la policía lo suspendió por completo hasta que pudieran recibir entrenamiento adicional de la Marina, porque la profundidad de la recuperación era innovadora y empujaba el borde del entrenamiento que tenían. Esto tomaría al menos varios meses para conseguir que su equipo de recuperación se pusiera al día. En enero del año siguiente, antes de que los cuerpos fueran recuperados, los terratenientes lideraron un equipo de filmación que estaba haciendo un documental de buceo en cuevas y entraron en la cueva para hacer algunas filmaciones. El equipo ya había filmado varios de los otros en la zona y quería incluir el pozo también. El día 22 bajaron a unos 50 pies de profundidad y usando equipo de iluminación profesional iluminaron la cueva tan brillante que era como una luz del día en el interior. Mientras se estaban preparando, un técnico estaba mirando a dos de sus compañeros cuando se dio cuenta de que parecía una tercera persona detrás de ellos. El día 22 bajaron a unos 50 pies de profundidad y usando un equipo de iluminación profesional, iluminaron la cueva tan brillante que era como una luz del día en el interior. Mientras se preparaban, un técnico estaba mirando a dos de sus compañeros de equipo cuando se dio cuenta de dónde parecía una tercera persona detrás de ellos. Un poco asustados, se acercaron a inspeccionar el aire y se dieron cuenta de que era un cuerpo en un traje de neopreno. Inmediatamente dejaron de rodar y salieron a la superficie y llamaron a la policía para hacerles saber que alguien había sido encontrado. Al día siguiente, la policía recuperó el cuerpo que estaba atascado bajo una estrecha cornisa a solo 50 pies de profundidad en el agua. Bajaron a 180 pies ese mismo día y todavía no fueron capaces de encontrar a ninguno de los otros. El que se recuperaron fue determinado más tarde a ser Stephen, uno de los hermanos. Bajaron a 180 pies ese mismo día y todavía no pudieron encontrar a ninguno de los otros. El que sí recuperaron fue determinado más tarde a ser Esteban, uno de los hermanos. En marzo de ese año, los terratenientes se habían vuelto cada vez más incómodos porque todavía había 3 personas en algún lugar de la cueva, así que buscaron la ayuda de algunos buzos más experimentados con mejores equipos. El 9 de marzo de 1974, este equipo de buzos bajó y comenzó una búsqueda propia y encontró a una persona sobre su espalda a 185 pies en el fondo. También encontraron a otra persona directamente debajo de ellos. Entonces, 20 pies más profundos, encontraron al individuo final, el cuerpo de Juan, debajo de la saliente de la roca. Su cuerpo no fue capaz de ser recuperado hasta un mes más tarde en abril, debido a la profundidad y la forma en que el cuerpo estaba enclavado. Entonces, 20 pies más profundos, encontraron al individuo final, el cuerpo de Juan, debajo de la repisa de la roca. Su cuerpo no fue capaz de ser recuperado hasta un mes más tarde en abril, debido a la profundidad y la forma en que el cuerpo fue acorralado. Casi un año antes, en ese fatídico día, se piensa que Christine y Gordon se habían quedado sin aire, mientras que en el bolsillo en forma de cúpula, en el techo. Se ha sugerido que murieron sosteniéndose unos a otros, sabiendo que estaban fuera de aire y no había nada que pudieran hacer. Por eso se recuperaron tan estrechamente. No está claro exactamente quién vio a John, pero uno de los sobrevivientes mencionó ver a otros buzos nadando fuertemente, más profundo en la cueva,
mientras todos los demás regresaban a la superficie. Se cree que fue John quien se encontró en lo más profundo. Se piensa que fue severamente afectado por nitrógeno y narcosis, y por eso iba en la dirección opuesta. Esto se cree que fue John quien fue encontrado en lo más profundo. Se piensa que fue severamente afectado por el nitrógeno y la narcosis, y por eso iba en la dirección opuesta. Finalmente, no se sabe mucho acerca de los momentos finales de Steven. Obviamente, se encontró mucho más alto que el resto de ellos a lo largo del techo, en lugar del fondo. Cuando fue encontrado, su hijo y su dispositivo fueron inflados, lo que lo mantuvo boyante y pegado al techo. Es posible que en el sedimento o en la oscuridad trató de encontrar la salida flotando hasta el techo y luego arrastrándose a lo largo de él. Puede que entonces se haya quedado sin aire antes de hacerlo. Sin embargo, ya que nadie lo vio, realmente nunca conoceremos sus momentos finales. Este accidente, por lo que puedo decir, es el peor en la historia del buceo en cuevas. Y en los pocos años anteriores a este incidente, hubo varios otros incidentes fatales y solteros cercanos en la zona del Monte Rambier. Y en los pocos años que precedieron a este incidente, hubo varios otros incidentes fatales y sencillos cercanos en el área del Monte Rambier. El desastre del pozo fue la gota final y permite el establecimiento de la Cave Divers Association de Australia, con el objetivo de regular la industria para evitar que se produjeran más tragedias. Con el beneficio de la retrospectiva, sabemos que estos buzos no deberían haber entrado en la cueva sin conocimiento específico de buceo en cuevas. También es fácil criticar su uso del aire en lugar de una mezcla, pero en ese entonces, las mezclas de gas especializadas simplemente no estaban ampliamente disponibles. También deberían haber utilizado pautas para explorar esas secciones inexplotadas, para evitar perderse cuando la cueva se achicó o cuando se hizo oscura. De hecho, estos buzos sabían que las líneas debían usarse, pero decidieron no utilizarlas debido al tamaño del grupo que tenían. De hecho, estos buceadores sabían que las líneas debían ser usadas, pero decidieron no usarlas debido al tamaño del grupo que tenían. Sabían que las líneas probablemente se enredarían, lo que habría sido aún más peligroso. En realidad, para una inmersión como la que hicieron, simplemente deberían haber tenido un grupo más pequeño donde las líneas podrían haber sido utilizadas. Afortunadamente, después del establecimiento de la CCAA y otras organizaciones similares, la tasa de muertes por inmersión en cuevas se ha reducido drásticamente desde entonces. Hola a todos, mi nombre es Sean y bienvenidos a Secure Interesting. Gracias a todos por mirar y espero que los vea en la próxima.